Dios le bendiga abundantemente a cada una de las personas que se conecta con nosotros para participar del estudio de la palabra de cada viernes. Continuamos con la enseñanza acerca del libro a los Romanos. Estamos llevando esta enseñanza para que la iglesia de Dios crezca en el conocimiento de la verdad, para que crezca y madure en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y puedan comprender y puedan vivir por la palabra para la gloria y la honra de Dios. Estamos más que agradecidos de tener este espacio y poder ser luz en un mundo que se encuentra en tinieblas, y que esta luz de Dios llegue a cada uno a sus hogares a través de este medio. Como le decía, tenemos varios viernes y vamos a estar a futuros meses trabajando el libro a los Romanos. Conocemos de esta carta importante que el apóstol Pablo escribió, la cual pone lo que es la base acerca de la salvación, la justificación, la regeneración a través de la muerte y crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que estuvimos analizando en la clase pasada acerca de la culpabilidad del hombre, de la culpabilidad de la raza humana ante Dios y cómo es vista por Dios y cómo es tratada por Dios. Hoy vamos a estar en el capítulo 2, en sus primeros versículos, hablando acerca de el justo juicio de Dios. Y vamos a ir leyendo este capítulo a los romanos y explicando para que sea revelado a nuestros corazones, a nuestros espíritus, estas verdades que son importantes para nuestro crecimiento, que son importantes, no para añadir a la salvación, porque la salvación ya fue comprada por Jesús en la cruz de Calvario. Esto va a añadir madurez, conocimiento a cada creyente, llegar a ese nivel que Dios quiere que estemos, que podamos comprender que la vida del cristiano es un proceso, que en la conversión inicia este proceso, pero que se va perfeccionando a medida que va pasando el tiempo, a medida que vamos madurando en el conocimiento de la palabra, en la aplicación de la palabra. Entonces, Romanos 2, versículo 1 al 3 nos dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzga a otro, te condena a ti mismo, porque tú que juzga hace lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzga a lo que tal hacen, ¿hace lo mismo? ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? Y piensa esto, oh hombre, tú que juzga a lo que tal cosa hacen y hace lo mismo, ¿cree o piensa que escapará del juicio de Dios? Pablo inicia este capítulo señalando el pecado del culpable más notorio. Él ahora habla de aquellos que son por lo general morales o que en su conducta son correctas. Entonces, y que pasan felicitándose a sí mismos, pues dicen que no son como las personas que Pablo describió en Romano 1, donde se estuvo hablando acerca de la culpabilidad del hombre, de las personas. Aquí el apóstol Pablo empieza a hacer este señalamiento a estas personas que creen que están bien moralmente, en conducta, y que se felicitan a sí mismos porque no son tal como tal pecadores o personas que empiezan a evidenciar la falta del otro y a estimar que ellos están mucho mejor que las personas que están cometiendo pecado. Por eso el apóstol Pablo
le dice, eres inexcusable. O sea, no hay excusa cualquiera que sea que esté juzgando el pecado de otra persona. Aquí se puede entender que Pablo está haciendo una descripción de la parábola de Jesús en Lucas 18, versículo 10 a 14. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso Pablo, haciendo mención de esta parábola de Jesús, dice, pues lo que juzgan a otro, te condena a ti mismo. Después de ganar al acuerdo de las personas moral en condenar el pecado que es obvio, ahora Pablo voltea a ver con el mismo argumento a personas que moralmente creen que están correctos. Eso es porque al final de todo dice, tú que estás juzgando, tú que estás señalando, tú estás haciendo lo mismo. Y la palabra de Dios dice que antes de ver la paja en el ojo de la otra persona, del prójimo, mira la viga que está en tu ojo. La persona moral no es condenada por juzgar a otros, sino porque es culpable de practicar las mismas cosas que está haciendo a la persona que este juzga. No es que solamente está diciendo aquí por juzgar al otro es condenado, no, está diciendo porque está practicando el pecado o tiene una conducta inaceptable como esa otra persona. Según la verdad, Dios juzgará y condenará a la persona moral en el fundamento de los hechos, no solamente de palabras, porque en esta parábola que Jesús expone y que Pablo retoma ahora para dar esta enseñanza a los romanos, está dando la enseñanza acerca de las personas que solamente hablan como creyente, practican la vida como creyente, para que los demás lo vean. Dice que este fariseo iba y subía al templo y en voz alta, donde todos lo estuviesen viendo, alzaba su voz y empezaba a exaltarse él mismo, a hablar de sus buenas cualidades, hablar de su buena conducta, de su comportamiento. Entonces, el punto que Pablo quiere establecer aquí es claro. Si la persona moral está tan culpable como el pecador, que es obvio que es un pecador, ¿cómo escapará del juicio de Dios? Entonces, es culpable el que peca abiertamente, como es culpable el que quiere dar una apariencia moral, de conducta, de religiosidad. Entonces, es aquí que el apóstol Pablo le hace este anuncio, anuncia ese juicio de Dios en contra de las personas moralistas. Dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo señala que el mismo moralista está presumiendo de benignidad, de paciencia, de longanimidad de Dios, la cual debieron de
traer a la persona moral a humillarse en arrepentimiento delante de Dios, en lugar de una actitud de superioridad. O sea, lo que Dios hace por nosotros, por su gracia y por su misericordia, no es por obra que nosotros hacemos o que hayamos hecho, que somos llamados a ser santo, justificado, redimido, perdonado, sino que por lo que Cristo hizo en la cruz, por los méritos de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo señala que esta persona moral empieza a presumir de los dones, de las bendiciones de Dios en su vida, pero es para señalar el pecado de la persona que obviamente, que se ve evidentemente que está en pecado. En lugar de arrepentirse y tener este comportamiento espiritual, no religioso, es que Pablo empieza a decirle que van a ser juzgados y van a ser condenados. Vemos que la benignidad es considerada como la bondad de Dios hacia nosotros en cuanto a nuestros pecados pasados. Él ha sido bueno con nosotros debido a que Él aún no nos ha juzgado cuando lo merecemos, sino que dice que Él extiende su misericordia. La paciencia es considerada como la bondad de Dios para con nosotros en cuanto a nuestros pecados presentes. La longanimidad es considerada como la bondad de Dios para con nosotros en cuanto a nuestros pecados futuros. O sea que los pecados pasados, lo presente y lo futuro, Dios manifiesta su gracia y su perdón. Él sabe que nosotros pecaremos mañana o al siguiente día, al siguiente mes, el siguiente año. Pero él sujeta su juicio en contra de nosotros. Pablo describe 3 aspectos de la bondad de Dios para con nosotros, como las riquezas de Dios. Y Dios, conociendo que tenemos una naturaleza caída, sabe que podemos llegar a pecar, podemos llegar a caer, y por eso es que en todo momento debemos estar consciente de nuestra naturaleza pecaminosa, pero más consciente de la naturaleza que adquirimos al pasar a ser hijo de Dios, por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, lo cual nos ayuda a poder permanecer fiel y humilde delante de Dios y dándole a toda la gloria por lo que ha hecho y lo que hará en nuestras vidas. La riqueza de la misericordia de Dios es medida por 4 consideraciones específicas. Su grandeza, dice siempre que Él muestra su misericordia, Él extiende su misericordia, que es grande, su omnipresencia. Si alguien conociera todos nuestros pecados, mostraría misericordia. Si usted cree que alguien sabe todo lo que usted ha hecho, que lo tiene oculto, mostraría misericordia. Pero Dios dice que aún conociéndolo, porque Él es omnisapiente, omnisciente, Él muestra su misericordia, su poder. Dios es capaz de arreglar todos los males en su contra. Él es rico en misericordia. Y dice que todas las cosas, aunque vengan malas, aunque sean malas, dice que Él la transforma, que Él la cambia, que Él lo lleva a bien por esa misericordia. ¿Y cuál es el objeto de la misericordia de Dios? Un simple mortal. Usted y yo somos el objeto de la misericordia de Dios. El saber que grande es su bondad, que es un gran pecado presumir sobre la gracia de Dios, entonces estaríamos creyendo que es que la merecemos. Si tomamos esa posición de presumir de la gracia o de presumir lo que Dios ha hecho por nosotros, es por su gracia, favor y gran misericordia. Entonces, la bondad de Dios se manifiesta para que nosotros cada día nos vistamos de humildad, para que cada día nosotros nos vistamos
de su paciencia, de su amor, de su misericordia, y podamos reflejar que verdaderamente hemos sido redimidos, que verdaderamente hemos sido transformados por el sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario. Las personas ven muy a menudo la paciencia y la longanimidad de Dios como una debilidad de Dios, porque muchas veces nosotros nos atrevemos a juzgar por qué Dios no hace tal cosa con esta persona que es tan mala o que está haciendo tales pecados. Lo ven como una debilidad que Dios no manifieste su juicio inmediatamente. Y es que estamos malinterpretando la paciencia y la longanimidad de Dios con su aprobación y con lo que se rehúsan a arrepentirse. La persona no entiende que la razón de todo es que Dios extiende su misericordia para llevarnos al arrepentimiento. Dice que Él no es que tarda, no es que se hace el indiferente, es dando oportunidad, es extendiendo esa misericordia para que la persona se pueda arrepentir. Atesora para ti mismo, dice en los versículos que estuvimos leyendo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Debido a esta presunción de la gracia de Dios, Pablo está diciendo certeramente que la persona moral está atesorando, está guardando ira para el día de la ira. El moralista piensa que está atesorando méritos con anunciar su buen comportamiento, sus dones, cree que está ganando gracia delante de Dios y dice que está acumulando juicio y ira para el día de la ira. Los méritos son de Dios. Cuando Dios, nosotros empezamos a condenar bajo pecado a los que están a nuestro alrededor, estamos alardeando de la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. En realidad, si hacemos esto, dice Pablo, lo que está es, en lugar de ganar mérito, está atesorando la ira de Dios para el tiempo de la ira. En el versículo 6 continúa diciendo, el cual va a pagar a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, tribulación, angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Esta declaración es asombrosa y temerosa a la vez. Él condena al moralista y al pecador también, el que tiene apariencia de que es santo, pero no lo es, está condenado y está acumulando ira. Entonces, la palabra de Dios dice que si hubiera uno que genuinamente hiciera el bien en todo tiempo, este podría ganarse la vida eterna con sus propias reglas, como con las cosas que puede arreglar. Pero aquí la palabra está diciendo que no hay ninguno, porque todos de alguna u otra manera han sido o van a ser contenciosos o van a ser desobedientes a la verdad o van a ser injusticia, porque es la naturaleza del hombre, porque es la naturaleza del ser humano. Dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, debido a que todos quedan cortos para el estándar de Dios, que manifiesta su constante bondad para con nosotros. La angustia de Dios vendrá sobre todo aquel que hace lo malo sin respeto a que sean judíos o que no sean judíos. Está hablando de la población en general.
está hablando para todo ser humano, sea judío o sea gentiles. Viene el juicio de Dios si hace lo malo. A partir del versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todo lo que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley y los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La acepción de persona es cuando se trata de favorecer a unas personas más que a otra por razones particulares, que pueden ser por algún mérito o por alguna razón. El evangelio era para las personas, no solo para los judíos, sino que Dios escogió un pueblo para sí, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Entonces, dice que Dios no hace acepción de persona. Significa que Dios proveerá a toda persona de la oportunidad de recibir su bendición. Está disponible a través del plan de salvación. Él escoge a su pueblo y todos tienen la oportunidad de que esa palabra se revele a su vida y que pase de las tinieblas a su luz admirable. Para con Dios no hay acepción de personas, o sea, no hay total parcialidad. Por eso el apóstol Pablo dice, tanto para los judíos como para los griegos, como para los gentiles, los que no son judíos, porque sabemos que el pueblo judío es el pueblo escogido por Dios, que tiene un pacto y una promesa de parte de Dios. Pero a la hora de establecer los justos juicios de Dios, si la persona ha hecho lo malo, lo que decía la cita anteriormente, está acumulando ira para el día de la ira. Esto significa que el juzgar la persona en el fundamento de las nociones externas o preconcebida de conducta daría parcialidad, daría como esa acepción de persona, pero dice que Dios es imparcial. Él solamente busca corazones dispuestos a obedecer y vivir por su palabra y no a juzgar a otro ni alardear de una santidad que la compró Cristo en la cruz del Calvario y Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Entonces, algunos de los antiguos maestros enseñaban que Dios mostraba parcialidad o hacía acepción de personas hacia los judíos. Ellos decían, Dios juzgará a los gentiles con una medida y a los judíos con otra medida. Por eso el apóstol Pablo le está aclarando y diciendo que no es que Dios va a poner más gracia sobre un pueblo que otro. Porque nos dice, lo que no son oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El justo juicio de Dios no es detenido debido a que alguien ha escuchado la ley. Es detenido si alguien en verdad hace la ley, si alguien en verdad practica y vive por la palabra. Porque todo lo que sin ley, dice el apóstol Pablo, han pecado, sin ley también perecerán. El juicio por el pecado puede venir con o sin la ley. Entonces, se da la oportunidad y la palabra de Dios está sobre la mesa servida para que podamos vivir por esta palabra. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a el evangelio. Dice, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pablo explica el por qué los gentiles pueden ser condenados sin ley.
su conciencia, el cual está hablando de esta conciencia, dice, el cual es la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios puso en cada persona esa conciencia acerca del bien y del mal. Esto es suficiente para que una persona sea condenada o teóricamente suficiente para justificarle, pero Dios ha establecido que el medio para justificar al hombre, a las personas, es a través de el sacrificio de Jesús. Dice que acusándole o defendiéndole en su razonamiento. En teoría, un hombre podría ser justificado, podría ser defendido al obedecer su conciencia. Desafortunadamente, cada hombre ha violado su conciencia, la revelación interna de Dios a los hombres, de manera que cada hombre ha violado la revelación escrita por Dios en su corazón. Tenemos conciencia del bien y del mal, pero violentamos esa conciencia y caminamos hacia el mal, porque es la naturaleza humana. Pablo dice en el versículo 14 que un gentil puede hacer por naturaleza lo que es de la ley, por pura conciencia. Él tiene el cuidado de no decir que un gentil puede cumplir los requerimientos de la ley por naturaleza. No está diciendo que puede cumplir por naturaleza los requerimientos de la ley, sino que por naturaleza podría hacer las cosas de la ley y que da testimonio de su conciencia, que tiene una conciencia que no está cauterizada, una conciencia que puede hablarle acerca de cómo caminar en el bien. Las personas que nunca han escuchado la palabra de Dios directamente, aún tienen lo que es esa conciencia moral de la cual ellos son responsables. Esa conciencia que Dios puso en cada uno, que te indica cuando está actuando contra la naturaleza, cuando está actuando en contra de lo bueno, de la verdad. Dice que en el día de Dios, en ese día, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Ninguna persona podrá encontrar refugio del juicio de Dios por alegar ignorancia, por alegar desconocimiento de la revelación escrita. Entonces, porque cada persona, Dios puso esa conciencia del bien y del mal, esa parte que nos hace buscar cómo llenar ese espacio, cómo ser adoradores, que nos dice que necesitamos de Dios. Entonces, esa voz interna, esa revelación interna que Dios ha dado a los hombres, es suficiente para condenarlo a todos, conforme a mi evangelio. Noten que aquí el día de juicio era parte del evangelio que Pablo predicaba. Él no escatimó al declarar de la absoluta responsabilidad del hombre hacia Dios, que Dios ya quiso reconciliarse con su pueblo, pero que sus juicios son justos. Si una persona no ha escuchado, no tiene el conocimiento de esta palabra, de la verdad del evangelio, dice que Dios puso en cada uno esa conciencia que indica cuál es el bien y cuál es el mal. Y dice que fue escrito en nuestros corazones, en nuestra conciencia. Y por eso no es que por ella obtenemos salvación. La salvación es a través de Jesucristo. Pero lo que no escuchen el mensaje, aún esa persona que no tienen o no han tenido la oportunidad de escuchar la palabra, dice que conforme a cómo ellos manejaron esta revelación de Dios interna en su conciencia, esto les servirá para ser juzgado. Entonces, siempre el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos, de establecer que los juicios de Dios son justos y que Dios pagará a cada uno conforme sea su obra, sea su vida. Que la salvación se obtiene por el sacrificio de Jesucristo, pero si nosotros
no damos la gloria a Dios y estamos alardeando de toda la bondad, de todos nuestros méritos, estamos dándole la gloria a Dios. Y dice que seremos juzgados por esto y que viene la ira de Dios por esto, que será pasado por algún tipo de prueba o de disciplina, porque no es posible que un verdadero hijo de Dios se tome la gloria para sí por los dones y talentos que corresponden a el paquete que vino con la salvación que Jesús compró en la cruz del Calvario. No es por nuestros méritos. Entonces el apóstol Pablo viene a enseñar esto a la iglesia de los romanos. Recuerden que este el libro que habla perfectamente y da toda la descripción del proceso de justificación para que podamos entender que ya Cristo hizo una obra completa y que si nosotros vamos a gloriarnos, nos gloriemos en el Señor, no por nuestros méritos, no nuestras habilidades ni nuestras capacidades. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos la próxima semana con este capítulo 2 del libro de los Romanos, para continuar hablando de esta gloriosa enseñanza que nos ayuda a traer luz a ese conocimiento y para que podamos seguir avanzando en la madurez espiritual, en ese desarrollo espiritual que Dios quiere que cada creyente tenga. Dios le bendiga. No se olvide compartir esta enseñanza, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Cisa la Verdad TV, para que ponga, toque la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando estamos publicando estas enseñanzas. Tenemos publicaciones los viernes y los sábados porque Dios ha movido nuestros corazones para exponer esta palabra y que llegue a un gran número de personas para que la iglesia de Cristo pueda tener un crecimiento, un desarrollo y una madurez espiritual. Dios le bendiga abundantemente y continuamos la próxima semana.